Hola muchachos, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar la séptima unidad, la penúltima del curso. Y nos falta todavía la octava. La séptima es de esta semana, la octava la vamos a dividir en dos clases. Después de eso ya haríamos el examen para que lo tengan presente. Las fechas se las voy a poner en el calendario igual de mediación virtual para que estemos pendientes de la fecha de examen, la fecha del proyecto, las fechas del proyecto y bueno, todavía nos faltan algunos laboratorios, entonces las fechas de entrega de estos laboratorios. Esta semana ya tenemos otro laboratorio que también van a tener que trabajar. Entonces, en la séptima unidad lo que vamos a ver es el tema de compuertas lógicas. ¿Okay? Ya esto se los mencioné un poco por encima. Básicamente las compuertas lógicas son los chips, los circuitos integrados que nos permiten construir circuitos digitales. Y básicamente son los que reciben señales binarias, ceros y unos, y generan señales binarias. Solo reciben valores de alto y bajo en cuanto a electricidad. ¿Okay? Ahora bien, para las operaciones lógicas, que son las que se realizan con estos circuitos, las tres más básicas primero son el NOT, el OR y el AND. Luego hay derivadas de estos que vienen a ser de aquí en adelante. ¿Sí? Hay más, hay algunas otras, pero nosotros nos vamos a centrar en estas. Ahora bien, realmente las que uno pues se recomienda memorizar y entender a plenitud son estas tres primeras, porque las demás se generan a partir de estas. ¿Okay? Vamos a entender un poco también que esto todo viene de la llamada álgebra booleana. Básicamente esto existe a partir de 1854, cuando George Boole, un matemático, escribió su libro Una investigación sobre las leyes de pensamiento. En el libro él lo que quería, y básicamente la parte del trabajo de la vida de él, lo que quería era poder representar matemáticamente la forma de pensar del ser humano a nivel lógico, es decir, para realizar tareas. ¿Okay? Entonces, la idea era poder representar en un modelo matemático la lógica que seguimos las personas para tomar decisiones. En qué nos basamos, qué operaciones hacemos. Obviamente, pues es una primera aproximación a la forma de pensar del ser humano. Sabemos que es todavía más compleja que esto, pero realmente pues funciona a nivel básico y nos permite hacer la mayoría de operaciones que nos llevan a la electrónica digital, y que inclusive generan lo que vamos a ver luego como la automatización que tenemos pues actualmente. Entonces, básicamente en toda esta álgebra booleana, ¿sí? Que es otro espacio de la matemática, lo que trabajamos es con operaciones verdaderas y falsas. ¿Okay? Igualmente tenemos funciones, tenemos variables y demás, pero todos van a tener únicamente dos valores, ceros o unos. Ahora bien, como les decía aquí, solo verdaderos o falsos. En estos circuitos lógicos y en estos sistemas, lo que tenemos como salida del sistema realmente se llama decisión. Como les decía, la idea era representar la forma de tomar decisiones. Entonces tenemos entradas que en realidad llamamos condiciones. Entonces tenemos condiciones que nuestro sistema utiliza, hace cálculos, operaciones y toma una decisión. ¿Qué decisión puede ser? Bueno, encender o no encender el motor, activar el elevador hacia arriba o para abajo en otro piso. No sé, activar por ejemplo una cortina porque estoy percibiendo condiciones de temperatura que no me sirven. Encender el aire acondicionado porque la temperatura del cuarto no es la ideal, por ejemplo. Esas condiciones típicamente van ligadas a sensores. Ahora bien, recuerden que un sensor inclusive puede ser un botón. Algo tan simple como un botón pues puede funcionar como una condición. Formalmente no le llamaríamos sensor, pero pues nos permite entender el ambiente, eso sí. ¿Okay? Formalmente el término sensor tiene un contenido y un concepto mucho más técnico e implica pues algún tipo de circuito
para generar una señal eléctrica a partir de una variable física. Un botón pues no tiene esa complejidad, pero funciona como una condición. Ahora bien, decisiones, pues ahí típicamente las decisiones van a implicar lo que llamamos actuadores. ¿Okay? Que como ya les había mencionado antes, los actuadores son básicamente cualquier componente que genere una señal en el entorno. Básicamente mover un motor, activar una alarma, porque generamos un sonido. Algo que no estaba en el ambiente lo estamos activando. Por ejemplo, encender una luz, ese tipo de cosas. Ok. Los circuitos lógicos se les llaman compuertas lógicas, que son los más básicos. Y a partir de estos se construye cualquier otro circuito más complejo. Ahora bien, en el álgebra booleana pues solo tenemos dos valores, 0 y 1, a nivel del concepto, a nivel de cómo se trabaja, inclusive a nivel pues teórico, es decir, si ustedes van a trabajarlo pues manualmente, ¿no? Hacer los cálculos de las funciones y demás, que vamos a ir viendo en esta presentación, y también pues a nivel lógico. Ahora bien, si llegáramos a medir los valores de voltaje, realmente ahí es donde vamos a tener, y voy a incluir una página por acá, ahí es donde vamos a tener la gráfica del comportamiento de señales, pues a nivel de la electrónica digital. Yo voy a tener básicamente tres regiones y vamos a verlo aquí. Voy a tener una región que es un valor en bajo, que es un valor booleano de 0, que corresponde de 0 a 0.8 voltios. Entonces esta primera gráfica va a estar acá de 0 a 0.8 voltios, recordando que aquí vamos a tener el valor de voltaje y aquí pues tendríamos en el tiempo. ¿Sí? Luego, otro punto que vamos a tener es el valor de en 1, es decir, un verdadero, un alto. Y eso va a estar entre 2 y 5 voltios. Me perdonarán la escala porque aquí pues claramente entre 2 y 5 sería un rango mayor que esto. Pero pues se entiende la idea básicamente. Ahora bien, entonces, vamos a decir que aquí yo tengo señales en alto. Cualquier valor de voltaje que esté entre 2 y 5 voltios corresponde para los circuitos lógicos, para las compuertas, para los chips, para electrónica digital. Cualquier valor entre 2 y 5 corresponde a un valor en alto, es decir, el circuito lo percibe como un 1, como un alto. Y cualquier valor entre 0 y 0.8 se percibe como un bajo. Ahora bien, pues se preguntarán qué ocurre en medio. En medio tenemos lo que se llama la zona prohibida. ¿Okay? Esta zona prohibida se le llama así porque realmente nosotros no queremos tener valores de voltaje entre 0.8 y 2 voltios, porque en estas ocasiones el circuito lo interpreta de forma aleatoria. Es decir, en algunos momentos digamos que yo tengo un voltio, entonces el circuito va a percibir, ok, un bajo. Ustedes podrían decir, está más cerca del 0.8 que del 2, ok, está bien, lo percibe como un bajo. Pero en otro momento, puede ser al instante siguiente, tenemos también un voltio y el circuito realmente ya ahora lo decidió interpretar como un alto, porque por eso se llama zona prohibida, porque si tenemos valor de voltaje en ese rango, los circuitos lo interpretan en unos instantes como bajos y en otros instantes como alto. Entonces eso no nos sirve, entonces por eso no queremos tener señales en medio. De ahí la importancia de que si yo tengo una proto o cualquier conexión, digamos que esto es una proto y cada uno de estas líneas son los agujeros de las conexiones, y yo tengo, vamos a ver, yo tengo por encima un pequeño integrado. ¿Okay? Entonces lo que hacemos
lo que decimos es que yo quiero conectar cada una de estas patillas. Digamos que es un interlado que tiene 4 patillas. Por aquí está la muesca. Entonces yo quiero conectar esto, ya sea a alto o abajo. Quiero que todas las patillas estén conectadas a algo, porque si esta patilla, por ejemplo, no está conectada, entonces el circuito va a percibirla como zona prohibida, porque está lo que llamamos al aire. Entonces, como la patilla está al aire sin conectar definidamente a una señal de alto o bajo, o una señal que venga de otro circuito, por supuesto, como no está conectada a nada, solo está ahí pues montada en el aproto, entonces la señal a veces va a percibir ceros y a veces va a percibir unos, y eso pues no nos sirve. Entonces, si ustedes no van a usar algo en un chip, lo recomendable es que la conecten, ya sea en alto o en bajo. ¿Cómo saberlo? Bueno, pues ahí tienen que buscar la tabla de la verdad del componente, que viene siempre en la hoja de datos del componente, y entonces ahí van buscando cuál caso les sirve dependiendo de lo que ustedes quieran lograr con ese circuito. Ahora bien, entonces esta es la región para alimentaciones de 5 voltios. Eso es muy importante. Esto se cumple, vamos a decir, si y solo si la alimentación son 5 voltios. Si la alimentación son 12 o 24 o 48, ahí vamos a tener gráficas distintas. Nosotros nos vamos a aprender esta, porque esto va a variar dependiendo de cada gráfica, de cada fuente. Es decir, si mi fuente es de 5 voltios, esta es la segmentación de los valores en bajo y en alto. Pero si mi fuente es en 12 voltios, entonces voy a tener otra segmentación, porque entonces ya el valor en bajo va a ser un poco más alto, y el valor en alto es de 5 a 12 voltios, por ejemplo, y el valor en bajo es de 0 a 2, me parece. Entonces más bien la región prohibida va a cambiar, pero siempre vamos a tener esto, una sección en alto, otra zona prohibida y otra sección en bajo. Eso siempre va a ocurrir, no importa si la alimentación es de 48, 24 o de 12 voltios. Ok, continuando por acá. Nada más esto como repaso, ya lo hablamos un poco antes en la clase anterior. Tenemos ceros lógicos y unos lógicos. Básicamente se les puede llamar también como falso, verdadero, encendido, apagado, interruptor cerrado, porque recuerden que cerrado es cuando fluye la energía, entonces ahí estamos en un 1, el valor alto. Estamos abierto, es cuando estamos en 0, estamos apagados, el sistema está apagado porque no fluye corriente. Entonces tal vez este a veces es el que más se confunde, pero esos son algunos sinónimos. En las compuertas lógicas, básicamente lo que trabajamos como variables, primero no son como las funciones matemáticas normales que trabajamos x, y, etc. Y segundo, aquí no trabajamos valores, vamos a ver, aquí trabajamos por letras. Entonces cada variable corresponde a una letra, y esa letra puede tomar siempre dos valores, o 0 o 1. Es como decir la x, pero pues, usamos letras de la A en adelante, siempre se representan en mayúsculas. Entonces vamos a ver que nuestro circuito puede ser, por ejemplo, la salida F, que F puede implicar activar un motor. Podríamos llamarla M también, pero al final siempre son letras que en otro lugar tenemos que tener una pequeña lista de qué corresponde a cada letra. Podríamos tener esto, por ejemplo, y cada una de estas letras corresponde a una señal. A lo que quiero llegar es que antes nosotros teníamos, por ejemplo, voltaje salida era igual al voltaje 1 más el voltaje 2 y así, etcétera. Aquí ya no vamos a tener esto, porque estos valores van a estar cambiando. En realidad aquí lo que tenemos ahora son letras.
Esa es la forma de trabajar en compuertas lógicas. Y esto puede ser el sensor 1. Esto sería otro sensor. Y así respectivamente. ¿Qué hay que aclarar acá también? Bueno, que estas son las que llamamos condiciones. Y esta sería la decisión. Recordando que A, B y C solo pueden tomar valores de 0 o 1. Y lo mismo para F. ¿Okay? Aquí nunca voy a tener otros valores. Como bien dice acá, nunca va a haber raíces, nunca va a haber logaritmos, decimales, nada. Solo 0 o 1. Ya les había mencionado que tenemos 3 operaciones lógicas que son las básicas: el OR, el AND y el NOT. Tal vez ya las han escuchado porque también se utilizan para programación. Entonces son pues las más básicas, pero bastante útiles. Para trabajar estos componentes y para trabajar los circuitos, pues no es, vamos a ver, se aconseja un orden, no es obligatorio, pero se aconseja un orden, y de hecho yo siempre se los recomiendo de trabajar esto. Lo primero es reconocer cuáles son mis condiciones y cuáles son mis decisiones, cuáles son las señales de entrada y cuáles son las señales de salida. Para los ejemplos de la presentación y demás, pues vamos a tener casi siempre en las tablas solo una salida, pero yo podría tener varias salidas. Yo podría decir que tengo otra función, por ejemplo, vamos a ver, que tuviera otra señal por aquí, que sea, no sé, G, que también dependa de las mismas condiciones, solo que la función sea distinta. Eso es lo que ocurriría, ¿okay? Ahora bien, siempre hay un orden, y lo voy a aclarar por acá de una vez. Primero se trabaja la tabla de verdad. Vamos a ponerle pasos. Primero se trabaja la tabla de verdad. Vamos a ir entendiendo qué es cada uno. Luego se trabaja lo que se llama la función binaria, que es la función que les acabo de explicar ahorita. Ya la vamos a explicar con más detalle, pero es esta misma. Y de tercero se construye el circuito. ¿Sí? Entonces se obtiene el circuito lógico. Lo recomendable es este orden para poder trabajar y diseñar un circuito lógico. Básicamente decimos que la tabla de verdad es una tabla donde yo tengo a la izquierda las entradas y a la derecha la salida o las salidas. Las entradas se ubican en orden alfabético, es decir, la A siempre va a la izquierda y así sucesivamente, dependiendo de cuántas entradas yo tenga. Pues para el curso normalmente no nos vamos a pasar de 4 entradas, pero realmente ustedes pueden tener cuantas entradas deseen. Puede tener un sistema con muchísimos sensores, con muchas condiciones. Imagínense que si yo tengo, por ejemplo, un sistema que represente las luces de mi casa, pues ya con cada interruptor de cada cuarto, ya ahí tengo muchas condiciones. Cada uno sería un interruptor distinto, una condición distinta. Entonces ya tendría pues bastantes condiciones. Y cada bombillo, por ejemplo, sería cada una de las salidas. ¿Sí? Ahora bien, ese es un sistema muy simple, pero vamos a trabajar sistemas un poco más complejos, y para que vayan entendiendo mejor cómo se implementa esto pues en la práctica. Entonces, básicamente la tabla de verdad va a tener entradas a la izquierda y salidas a la derecha. Aquí tenemos otros ejemplos. Este es un caso para una tabla de 3 entradas, de 3 condiciones. Recuerden que hay que llamarlo así. Entonces aquí tenemos las condiciones. Y aquí tenemos la decisión. Ahora bien, formalmente yo les recomiendo en otro lugar, si el ejercicio por ejemplo no lo dice, o si ustedes lo están planteando, puedes indicar A es, por ejemplo, temperatura. B vendría siendo humedad, por ejemplo. Y digamos que C es presión. No sé, atmosférica. Y entonces aquí en X, y X podría ser cualquier, no sé, activar
no sé, el aire acondicionado, por inventar algo. Entonces hay que entender qué es cada señal para siempre poder pues montar bien la tabla. La tabla vamos a entender cómo se monta. Primero que nada también veamos cómo quedaría para cuatro condiciones. Como se le imaginarán, al final de cuentas vean que entre más condiciones pues más grande nos queda la tabla, y vamos a entender por qué. Vamos a montar una tabla para que les quede bien claro. Imaginemos que yo tengo tres señales, ¿sí? A, B, C son condiciones, y F va a ser mi salida, que sería mi decisión. Entonces lo que vamos a decir es, primero, bueno, va a la A, la B y la C, siempre en ese orden. Y luego vamos a tener la salida. Aquí planteamos unas cuantas líneas. Y ahora viene la parte más importante: cómo montar la tabla. Aquí es donde viene el tema del sistema binario. Entonces para montar una tabla vamos a empezar de la condición, de la última condición, es decir, aquí sería la C. Entonces yo pondría que esta es, un segundo, que esta sería el 2 a la 0, esta sería el 2 a la 1 y esta sería el 2 a la 2. Vean que empiezo con la C porque es la que tiene menos significancia. Vean que, vamos a ver, aquí vamos a tomar las potencias siempre en orden, como si fuera haciendo el conteo que les había explicado antes, la tabla de conteo binario. Básicamente es la misma idea, solo que aquí lo vamos a usar para montar un circuito. Entonces, ¿qué quiere decir ahora? ¿Qué quiere decir que va a pasar ahorita? Bueno, yo voy a decir, ok, esta es 2 a la 2, la A es 2 a la 2, quiere decir que tengo 4, serían ciclos de 4, entonces tengo 4 ceros, luego 4 unos. Entonces monto primero los 4 ceros. Recuerden que siempre se monta la de mayor valor. Una vez que terminé de poner los unos de esa señal, ven que solo es un ciclo, ¿sí? Solo un juego de ceros y un juego de unos. Una vez que terminé, entonces ya sé que mi tabla va a tener, en este caso, 8 renglones, 8 casos. Luego, la B es de 2 a la 1, es decir, juegos de 2. Entonces vamos a tener 2 ceros, 2 unos. Luego tengo que terminar, entonces repito el ciclo: 2 ceros, 2 unos. Para la C serían casos de 1 porque es 2 a la 0. Entonces vamos a tener un 0, un 1, un 0, un 1, otro 0, otro 1, otro 0 y otro 1. ¿Sí? Y listo. Ya ahí está la tabla construida. Del lado de las condiciones nos falta la decisión. ¿Cómo sé yo cuál es la decisión? Bueno, ahí es donde básicamente yo tengo que decidir. Uno como diseñador, en este caso del circuito lógico, pues tiene que ponerse a pensar. Y ahí es donde ocupamos algún contexto, y típicamente en los ejercicios, que ahorita al final vamos a ver uno, vienen algunas condiciones en prosa que nos explican cómo poder determinar qué condiciones nos activan y qué condiciones no nos activan la salida. A veces pues va a ser a criterio únicamente del diseñador, a veces se les dan algunas condiciones. ¿Sí? Para los casos pues del curso vamos a tener algunas condiciones dadas en prosa, en un contexto que va a explicar, por ejemplo, que dijera, yo tengo que entender que temperatura tiene dos casos, 0 y 1. Tengo que entender qué significa el 0 y el 1. Por ejemplo, si la temperatura supera, no sé, los 30 grados, entonces vamos a ver, si es menor a 30 tenemos un 0, y si es mayor a 30 tenemos un 1. Entonces yo digo, ok, quiero activar el aire acondicionado definitivamente cuando la temperatura es mayor a 30. Entonces si ya es un 1, ya es una condición buena. Quiero decir, si la humedad es menor a, no sé, 40%, esto implica un 0. Y si es mayor, implica un 1, por ejemplo.
Esto quiere decir que el sensor de humedad nos mandaría un 1 cuando el circuito del sensor detecte que la humedad relativa, sería en este caso, sería mayor al 40%. La presión atmosférica, igual le ponemos un valor. Entonces tendríamos un caso de un 0 y un caso de un 1. Y el aire acondicionado pues va a tener un 0 y un 1. Digamos que el 0 es pues, apagado y el 1 es encendido. ¿Okay? Esta decisión de hecho de que uno sea encendido se le llama lógica positiva. Y a menos que se les diga lo contrario, siempre vamos a trabajar en lógica positiva. Y de hecho, se les diga lo contrario me refiero a la práctica. En el curso siempre vamos a trabajar con lógica positiva. Entonces, lógica positiva quiere decir que los unos encienden. Si tuviéramos lógica negativa, pues más bien el aire acondicionado se encendería con un 0 y se apagaría con un 1. ¿Ok? Eso para entender por ahí. Entonces, dicho esto, yo tendría que tener condiciones. Por ejemplo, digamos que con solo que el aire acondicionado se enciende solo si la temperatura es mayor a 1. Perdón, la temperatura es mayor a 30. O sea, solo cuando la temperatura es un 1. La temperatura es la A. Entonces, siempre que la A sea 1, se va a encender. Eso es el primer caso. Digamos que solo esa señal me interesa para hacer el primer caso algo sencillo. Entonces, esta era la temperatura. Entonces vamos a decir que en todos estos casos aquí la señal se enciende. ¿Qué pasaría con los demás? Sería 0. A lo que voy es, uno tiene que analizar cada caso. Yo analizo pero no es analizar ceros valores, sino condiciones. Es decir, aquí yo estoy diciendo que la temperatura es menor a 30, que la humedad es menor al 40% y que la presión es menor al valor que le haya dicho. Entonces no hay necesidad de encender el aire acondicionado. Por eso la decisión es mantener apagado el aire acondicionado. Esa es la idea de montar la tabla de verdad. Y a lo que voy es, ustedes deciden cada uno de estos valores. Por supuesto que entre más casos tengamos, pues más extenso se va a hacer la decisión de cada uno de esos casos, pero al final eso me permite definir para cada uno de los casos posibles, y esto es lo que llamábamos electrónica. Vamos a ver, esto es lo que llamábamos más bien el diseño combinacional de la electrónica digital, que si recuerdan yo les había mencionado que ahí lo que hacemos es diseñar una respuesta para cada caso, sin importar si el caso podría ocurrir en la realidad o no. Por ejemplo, que yo tuviera que la temperatura es menor, por ejemplo, que yo tuviera vamos a ver, hay un caso, digamos que yo tengo un sistema que me evalúa dos rangos de temperatura. ¿Okay? Yo tengo un líquido, esto es otro ejemplo, ¿okay? Por aparte. Entonces yo tengo, vamos a ver, una termocupla 1. Bueno, ustedes solo conocen la termocupla tipo K normalmente, me parece. Solo saben en el curso. Entonces, vamos a decir, ok, que tengo una termocupla 1. Vamos a ponerle T1. Y otra termocupla, ambas conectadas a la misma, al mismo sistema, digamos al mismo fluido. ¿Okay? Entonces lo que yo quiero ver son dos rangos. Quiero en uno evaluar cuando T1 supera los 45 grados, por ejemplo. Esto va a ser un 1. Y en otro quiero ver cuando el mismo fluido más bien superó los 60 grados. Esto va a ser un 1. Entonces, en un caso de la tabla vamos a tener un caso, digamos que yo tengo T2 y T1 en mi tabla, y tengo por aquí la salida, vamos a llamarle X, solo por decir algo. Entonces yo voy montando los casos. Va a haber un caso donde tengo aquí un 1 y aquí un 0. Esto implicaría, interpretando esta señal, que yo tengo
la temperatura mayor a 60 y menor a 45. Al mismo tiempo, y eso físicamente no podría ocurrir. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, en ese caso, en alguna literatura van a encontrar que antes se le ponía una X a esa decisión, a la señal de salida en ese instante, porque decíamos la X significa no importa. Entonces no importaba lo que fuera la salida, podíamos hacer un 1 o un 0, y no iba a importar porque este caso nunca iba a ocurrir. Ahora bien, eso era al principio de trabajar todo este tipo de sistemas. Hoy, y yo les recomiendo y les voy a pedir realmente, al menos en el curso y demás, que siempre decidan algo. No se vale poner una X. ¿Por qué? Bueno, porque esto solo coincidía que físicamente esto no podría pasar. Estamos de acuerdo, no puede pasar, no debería pasar. Pero el hecho de que físicamente el líquido no pueda tener dos temperaturas distintas, o al menos en este caso de mayor a 60 y menor a 45 al mismo tiempo, no quiere decir que los sensores, que las termocuplas no estén dañadas. Entonces podremos tener una termocupla dañada y la otra buena, o las dos dañadas, y entonces yo tendría que decidir algo. Entonces aquí conmigo, y la idea es que aprendan a siempre decidir algo, porque el hecho de que el caso no fuera a ocurrir en la realidad no quiere decir que los sensores estén buenos. No hay que concebir siempre que los sensores estén buenos, hay que recordar que se pueden dañar, y eso era lo que antes los diseñadores de circuitos digitales pues a veces al principio no pensaban tanto, no coincidían o no se les ocurría que tal vez el sensor podía fallar, solo pensaban no, eso nunca va a pasar, entonces no importa lo que pongan. Y claro, cuando los sensores por A o por B motivo fallaban, pues no había una respuesta ya pensada para eso y el sistema completo fallaba, entonces se perdía pues todo el trabajo. Entonces aquí siempre habría que decidir algo, y ya ahí depende de lo que ustedes consideren. ¿Qué es más posible o qué me interesa más vigilar? En este caso podríamos decidir el caso de la temperatura mayor a 60. Si el sensor me está diciendo que la termocupla, que el fluido está mayor a 60, pues yo debería activar lo que ocurre cuando la temperatura supere los 60. En caso de que si esta está dañada, pues y esta está buena y todo bien. Si esta está dañada y la otra está dañada, ya ahí tenemos problemas. Y ahí habría que darse, ahí inevitablemente nos daríamos cuenta en otro momento cuando algo falle. Pero lo que voy es que aquí teníamos que decidir o un 1 o un 0, recordando que esto es un O matemático. Entonces, retomando, la tabla de verdad se construye así. Yo tomo las condiciones, las acomodo, monto la de mayor significancia, eso me va a decir hasta dónde termino. Completo todos los ciclos de las condiciones, es decir, completo los juegos de ceros y unos. Vean que al final siempre el primer renglón tiene que ser solo ceros y el último tiene que ser solo unos, porque al final de cuentas estamos contando, es decir, esto es un 0 binario, esto es un 1, esto es un 2 y así sucesivamente. Aquí tendríamos un 7. Entonces eso sí, yo quisiera hacer el conteo binario, realmente para la tabla no nos interesa, pero es importante ver que tiene en realidad la misma lógica y el mismo orden. Y ya el caso de la salida de la decisión pues se determina en base a lo que ustedes consideren según el contexto del problema. Y esto es diseño combinacional. La ventaja del diseño combinacional es que tenemos una respuesta ya planteada para cada caso posible. La desventaja es que se puede volver muy extenso. Entonces ya en esto hay programas especiales para decir cuántas entradas yo tengo y en qué casos yo tengo unos y ceros. Aquí, como les dije, no vamos a trabajar más de 4 entradas, condiciones, pero igual si fueran muchísimas, incluso pues yo les recomiendo para los laboratorios y demás pues trabajarlas por ejemplo con una hoja de cálculo. Entonces ustedes perfectamente pueden acomodar la tabla más fácilmente, tal vez. Continuando por acá, entonces voy a acelerar un poquito. Tenemos la compuerta OR, que básicamente es la compuerta que representa una O. Entonces, si esto o esto pasa, tenemos que activar la señal. No tienen que, básicamente vean la idea. Tenemos por ejemplo un horno. Entonces aquí, básicamente lo que decimos es: si la luz del horno está encendido o la puerta está abierta, activemos algo. ¿Sí? Ya más en general, lo que decimos es:
Si una condición es 1 o la otra es 1, activemos la salida. Activemos pues sí, la señal de decisión. En álgebra booleana eso se representa como una suma, ¿sí? Con el símbolo de suma. Ahora bien, no es una suma como tal, porque yo no sumo ceros ni unos, porque realmente lo que sumo son valores verdaderos o falsos. Eso es lo que estoy sumando. Entonces, a nivel general, la OR dice que siempre que haya un 1, la señal tiene que ser un 1. Entonces, no importa cuántos casos tenga, con solo una condición, no importa si yo tengo 20 condiciones, con al menos una de las condiciones que tenga un valor verdadero, la salida tendría que ser verdadero si todo eso está en una OR. ¿Okay? El símbolo para los diagramas esquemáticos es este, que parece como... Yo siempre digo que parece un pescado. Entonces, bueno, básicamente el pescadito es para las OR. En el papel, ustedes pueden hacer una OR de cuantas señales quieran. Ustedes pueden poner aquí, pues, cuantas señales quieran. Y una salida. Eso sí, siempre tiene que ser una salida. Ya en la práctica, en la realidad, hay circuitos integrados, pues, para limitadas cantidades de entradas. Es decir, puede ser para una OR, para 2 entradas, para 3, para 6, y ahí va saltando. ¿Okay? Entonces tendrían que ser, pues, cascada de ORs, por ejemplo. Aquí lo que les mencionaba, un 1 más 1 produce un 1, no un 2, porque el 2 no existe para nuestro concepto de álgebra booleana. Y la forma correcta tal vez de interpretarlo es verdadero y verdadero sigue generando un verdadero. ¿Okay? Esa es la idea del álgebra booleana. No pensar en unos tal vez, sino en verdaderos. Una señal falsa y una señal verdadera produce una señal verdadera. Esa es la idea de la compuerta y de la operación OR. Aquí vemos el ejemplo para 3 señales de entrada, 3 condiciones. La idea es que como las 3 ingresan a la misma OR, entonces estarían sumándose. Entonces yo tendría A más B más C. Esa es la función binaria. ¿Okay? Esta es la función FB de función binaria. Entonces, la tabla me dice, ok, yo tengo esto, que sería las 3 condiciones, y con al menos una que sea 1, ya tengo un 1 en la salida. Si lo notan solo el primer renglón, que son siempre ceros, pues va a dar un 0 porque no tiene ningún 1. Entonces esta sería la función binaria y este sería el circuito lógico de esto. Luego tenemos la compuerta AND. La compuerta AND básicamente es una multiplicación. Entonces yo voy a tener que multiplico las señales. Aquí sí puedo hacer la matemática tradicional. Puedo pensar en 0 por 0, 0 por 1 y así sucesivamente. Entonces realmente más bien la única forma de que la compuerta AND me dé un 1 es que todas las condiciones sean un 1. Es decir, el último renglón es el que siempre va a ser 1, únicamente. La compuerta AND es un poco más redonda, ¿ok? Tiene aquí esta parte plana y aquí está como un semicírculo. Y la función es una multiplicación. Entonces yo tengo pues, A por B. O puedo no escribir el punto, igual que en la matemática tradicional. La otra operación es la NOT. Básicamente la operación NOT es negar. Se puede escribir de esta manera, como una raya techo en la variable que estoy negando. Entonces yo podría tener, por ejemplo, f igual a por b, donde la b sea negada, solo la b. O yo podría tener otra que sea, vamos a decirle g, que sea a por b. La multiplicación la niego. ¿Sí? Es diferente esto a esto, ¿sí? Y de hecho es diferente, digamos que yo tuviera a por b ambas negadas. Esto es diferente a este de arriba. Nunca hay que suponer que sean exactamente lo mismo. Lo mejor es comprobarlo haciendo la tabla, ¿okay? Pero simplemente les recomiendo no pensar a ojo que esto es lo mismo. Hay que comprobarlo con la tabla de la verdad. Ahora bien, hay otra forma de notar una negación. De hecho, ustedes pueden decir f sería la misma f de aquí arriba, pero yo la puedo escribir de esta manera: a por b, y a la b le pongo como un apóstrofe, como cuando hacemos b', por ejemplo. Entonces esta sería la misma notación que nos dice que la b está negada, ¿sí? Es exactamente la misma idea. Se puede ver así también, de hecho. Lo que queremos decir es un complemento. Entonces la negación lo que quiere decir es que si la señal venía siendo un 0,
Al negarla ahora va a ser un 1. Y básicamente es porque 0 no es 1, porque 1 no es 0. Entonces lo estamos negando. Esa es la idea de negar. Entonces la tabla en realidad no se... es muy simple. Básicamente tenemos que si la señal es 0, ahora va a ser 1. Y si es 1, ahora va a ser 0. Como ven aquí solo tengo una señal, porque la negación solo funciona para una señal a la vez. Formalmente en la tabla. Pero esta señal ya podría ser una multiplicación. Yo podría tener A por B y estar negando esto. Y que esto sea mi tabla. Aquí, si yo aquí tengo 0, tengo 1, sería exactamente lo mismo. Al final es como llamarle a esto no sé, X. Entonces, mentira, X no me ayuda. Llamarle a esto M. Entonces que X sea M negado. Es exactamente la misma idea. A nivel de esquemático, se representa con un triángulo con un punto. Y este punto, bueno, este círculo pequeño, siempre representa negación. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, algo así, que esto es el dibujo mío de la ORT. Entonces aquí tengo X, aquí tengo A, aquí tengo B. La señal al final va a ser X igual A más B. Pero la B que entra aquí es B negada, porque ya pasó por un NOT, que es este mismo. ¿Okay? Entonces este lo puedo poner así. Puede estar antes o después. De hecho, este siempre puede estar en cualquier punto de los circuitos. Puede estar antes o después de otras operaciones. De hecho, este círculo en realidad es el que importa, porque de hecho yo puedo decir que este dibujo anterior es lo mismo que decir esto. Con ya tener un círculo, yo denoto negación. Entonces aquí X me va a dar exactamente lo mismo. ¿Sí? Yo puedo poner solo el círculo. Ustedes tienen permitido, y de hecho lo van a ver en algunos, si ven alguna literatura, van a encontrar que este círculo siempre representa negación. Entonces corresponde al mismo comportamiento. Puede estar al final, es decir, yo podría tener algo como esto. Ya esto es una AND, entonces podría tener esto. Es lo mismo que decir en la práctica. Hay que tener cuidado porque yo puedo comprar un circuito, un chip que sea este, o comprar uno que sea AND solo y comprar NOTs por aparte. ¿Sí? Eso es importante. Entonces yo podría comprar uno que ya sea la mezcla de estos, o la mezcla de estos también, que tenga una patilla negada y la otra no, o podría comprarlos por separado. ¿Sí? Luego ya aquí comenzamos a jugar con esto, con las mezclas. Entonces, por ejemplo, tengo la compuerta NOT, que como se imaginarán es un NOT más un OR, y básicamente corresponde a esto. Y lo que estamos diciendo es que yo tenía toda la tabla, y ahora niego esa tabla. Entonces aquí lo más fácil de pensar, y por eso les decía que uno lo que se aprende en realidad es las más básicas. Yo me aprendo la OR, monto la tabla de la OR y luego digo, ok, ahora la estoy negando. Entonces, si era 0 es 1. Y entonces ahora aquí más bien la idea es que cuando todos los casos estén apagados, la señal se encienda, básicamente. Esto podría servir, por ejemplo, para una planta eléctrica, una planta de generación. Cuando, por ejemplo, se nos va la corriente eléctrica en un edificio y queremos que encienda la planta, entonces tenemos sensores en cada cable de conexión y decimos, bueno, mira, si ninguno de los cables percibe señal eléctrica proveniente de afuera, entonces significa que estamos sin corriente. Entonces mandemos un 1 para activar la planta. Eso es un circuito lógico, por ejemplo, de una planta de generación de un edificio. Si todas las señales están apagadas es porque no estamos recibiendo corriente de afuera, del proveedor externo. Entonces activemos la planta. Entonces mandamos un 1 a la planta. Ahí perfectamente con un circuito NOR se puede lograr eso. Otro caso, tenemos la compuerta NAND, que sí, la NAND es un NOT más una AND. Y básicamente se ve de esta manera. Yo tengo el diagrama formal de la NAND es este. Esto ya es tener una AND pegada. El comportamiento es el mismo. La tabla es exactamente la misma idea. Yo tengo la AND, monto la tabla. Y aquí más bien
El caso que ocurre es que solo cuando todas las señales están activas apago algo. Imagínense que por ejemplo yo tengo todas las alarmas de un edificio activadas, y pues yo debería apagar, no sé, la corriente por ejemplo, si las alarmas son de incendio, para tratar de evitar que eso genere algún otro corto o algún daño en algún otro equipo, por ejemplo. Sería un comportamiento que yo podría diseñar con una compuerta NAND. Igual, la NAND yo la puedo comprar circuitos que ya son NANDs, o puedo armarla teniendo compuertas AND y compuertas NOT. ¿Okay? Luego tenemos otra compuerta que le llamamos la XOR. Básicamente la XOR se llama un OR exclusivo. Este ya es diferente, sí es una mezcla pero un poco más elaborada, y básicamente la mezcla corresponde a todo este juego de componentes. Vean que tengo, y si vemos la función es negar una, multiplicarla por la otra y sumarle el caso contrario. La que estaba negada antes, ahora no la niego, y la otra ahora sí la niego. Lo que ocurre con eso a nivel de la tabla, y ahí podemos entender mejor el comportamiento, lo que ocurre con eso al ver la tabla es que solo tenemos un 1 cuando las señales sean distintas, cuando una esté encendida y la otra esté apagada. Si las dos están en la misma condición, sea que las dos estén apagadas o las dos estén encendidas, la salida no se enciende, solo se enciende cuando las señales sean distintas. Ahí podríamos tener, por ejemplo, qué sé yo, que una condición sea, por ejemplo, no sé, una posición de un objeto, y la otra señal sea la posición del objeto pero en otro punto extremo. Entonces yo quiero activar algo para mantener el objeto moviéndose. Qué sé yo, que quiero mantener una balanza. Es un caso muy inventado ahorita, pero es para mantener la idea. Entonces aquí tengo una señal A que determina si el objeto está aquí, digamos si el objeto es una esfera, y aquí tengo otro, B. Yo aquí tengo un motor que sería X. Entonces, si está aquí en A, quiere decir que yo quiero moverlo para que se mueva hacia el otro lado. Y si está aquí en B, quiero moverlo otra vez, activar la señal del motor para que se mueva y se mueva hacia el otro lado. Y ahí constantemente estarlo moviendo. Pero ¿qué pasa si en ninguna de las dos se percibe peso? Ni en A ni en B. Y no tengo que mover el motor porque no hay ninguna esfera. ¿O qué pasa si las dos lo perciben? Pues podríamos tener la balanza quebrada, o dos esferas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ya ahí no nos serviría mover el motor para nada. Eso es un ejemplo que me acabo de inventar, pero creo que representa un poco la idea. Entonces esto se le llama OR exclusivo por eso, porque solo cuando una u otra de las señales están activadas, la salida es 1, pero solo con que estén diferentes. El OR exclusivo solo funciona para vamos a ver, para juegos de dos señales. Ahora bien, estas dos señales pueden ser multiplicaciones. Voy a ser más claro. Yo podría tener que X sea A, B y C. Entonces yo digo aquí A más B y C, y aquí tendría A, B y C negadas, por ejemplo. Entonces el circuito sería como tener esta como una señal y esta como otra. Al final a eso me refería con que es solo para juegos de dos señales, pero esas dos señales pueden contener otras, ¿okay? Eso es a lo que me refiero. Pero la tabla siempre va a ser solo de dos. Ahora bien, a nivel de esquemático, yo tengo que esto se ve así. Es un OR, pero con una pequeña raya acá. Esta raya, solo se pone una, esta raya lo que representa es que tenemos el OR exclusivo. Y la función binaria se puede representar con este símbolo, que es solo para el XOR, o verla de esta manera.
Cualquiera de las dos formas de escribirle la función binaria es correcta. Este cuadro es para representar que hay otra, vamos a ver, otra, que sería otra tabla, otra configuración, otro estándar de dibujos para las compuertas lógicas, para los circuitos digitales. Este otro estándar es el estadounidense. Ese estándar es de la Asociación Americana de Electricistas de Estados Unidos, y básicamente lo que corresponde es a cuadros. Ahora bien, no lo vamos a usar, solo es para que sepan que existe. En algunos simuladores podrían encontrárselos, por ejemplo, pero este sigue siendo el universal. Este realmente en todos los softwares se utiliza con los diagramas, como ya hemos visto, la OR, la AND y la NOT, etc. Y siempre va a aparecer este. Y este siempre es entendible por cualquiera que conozca estos temas. Entonces es nada más para que sepan que hay otros estándares, pero simplemente de cómo se dibujan. Luego tenemos otra mezcla que sería el XNOR, que es un XNOR exclusivo. Es un NOR exclusivo, que básicamente lo que representa es el comportamiento distinto al que acabamos de ver. Si lo ven aquí en la tabla, lo que yo tengo es que cuando todas están iguales, apagadas o encendidas, pero todas iguales, ahí sí enciendo la señal. ¿Sí? Eso es importante. Con al menos una que sea diferente, ya la señal no se enciende, la decisión no se activa. Lo que ocupo es que todas sean iguales. No me importa si todas están apagadas o si todas están encendidas. Lo que ocupo es que todas estén iguales, con el mismo comportamiento de activo o apagado. La expresión de salida básicamente va a ser como esto. Para este no hay un símbolo especial, pero básicamente es tomar las dos señales que tengo, multiplicarlas y luego sumar la multiplicación de la negada de cada uno. ¿Sí? Lo que decimos también, es importante, es el XNOR, es el inverso exacto del XOR. ¿Sí? Sería como negar el XOR, básicamente, de hecho. Ahora bien, voy a hacer una pequeña pausa por acá. Voy a grabar otro video para que podamos pues mantener una cierta duración de los videos, y porque en el otro, al final de esta presentación hay un ejemplo y un par de ejemplos de hecho que voy a trabajar con más detalle. Entonces pues para poder trabajarlos con calma y no a la carrera, ¿sí? Para no pasarse demasiado del tiempo.